vamos a hablar un poco sobre la muerte de Eliseo. El texto comienza diciendo, que fue el que yo le leí, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y el verso 20, y murió Eliseo. La palabra de Dios registra que Eliseo falleció, murió, fue sepultado. ¿Quién era Eliseo? Todos nosotros sabemos que era un hombre tremendo, un profeta de Dios, el hombre que ocupó el lugar de Elías, y no solo lo ocupó, sino que recibió el doble de la unción que reposaba sobre Elías. Un hombre que vivió en tiempos muy difíciles, profetizó para Israel, una nación totalmente desviada, pagana, habían dejado al Señor. Fue un hombre que vio maravillas, muchas, no una ni dos, muchas, al punto de que cuando nosotros contamos literalmente, él vivió el doble de cosas asombrosas a las que Elías vivió. Ahora el texto dice que él falleció y fue sepultado. Y por lo que nosotros entendemos, pasó poco tiempo del momento que muere hasta cuando este muchacho que estaba muerto lo lanzaron en su tumba. Esto dice: aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Dice que cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. No sabemos cuánto tiempo, pero era muy poco, porque dice, entrado el año, al siguiente año, fue poco tiempo. La Biblia registra que el muerto cayó en la tumba de Eliseo y resucitó. Yo he escuchado muchas predicaciones con respecto a ese texto, y predicaciones tremendas, diciendo la unción que hay en ti resucita muertos, y recíbalo, y gloria a Dios. Y yo no pretendo hablarle mal de Eliseo, pero quisiera mostrarle un punto. Es maravilloso que un muerto resucite con la unción de un hombre como este. Pero creo que sería más maravilloso si en lugar de llevársela a la tumba hubiera levantado a alguien, que así como Elías le dejó la unción a él se la hubiera dejado a alguien también. ¿Qué opinas? Amén, amén. Todo el mundo habla de esta unción y lo predican y llaman a la gente a recibir la unción del muerto. No sé si usted sabe eso. Hubo gente que hoy con renombre ha ido a la tumba de Catherine Kuhlman, a las tumbas de un montón de gente que a sacarle la unción de allá. Sí, ha pasado mucho, sobre todo la gente de los grandes avivamientos. Mucha gente hace eso hoy. Pero no creo que sea algo que Dios nos haya mandado a vivir. Muy por el contrario, el plan que Dios tenía con Eliseo era tremendo. Y la unción que reposaba en él era tremenda, aunque él se hubiera muerto. Dios lo que le entregó era sobrenatural. Y aunque él falleció, y fue maravilloso que resucitara a un muchacho, creo que es más maravilloso cuando aprendemos que lo que Dios nos dio debe continuar. Ese fue el título que le coloqué a esta enseñanza. Lo que Dios te dio debe continuar. Escúcheme, yo sé que esto es muy duro, pero ese fue el título completo. Lo que Dios te dio debe continuar, aunque tú te mueras. Hermanos, pastores, el texto dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. A nosotros como líderes, hombres de Dios, se nos ha olvidado que nosotros también nos morimos, que nosotros también pasamos situaciones que los hombres normales deben pasar. Que usted hoy lleva 15, 10, 50 años y no importa que usted sea un gran hombre de Dios, un día tendrá que entregarle el pastoreo a alguien. Y usted no puede quedarse para siempre. Eso no va a suceder. No importa si usted es un hombre extraordinario y tiene mucha unción y conocimiento. Se va a morir también. Se va a cansar también, se está envejeciendo. Vea cuántos ya no tienen mucho cabello, la barriga le está creciendo un poquito, ya para escuchar hace nacido. Había varios, ¿no? Las mujeres, cuando van a leer la Biblia, les toca 3 minutos, van mirando las gafas. Cuando usted empieza a ver a alguien preparando el periódico, usted ya sabe, ¿no? Se juega. Se fue la juventud. El tiempo va pasando. Y nosotros a veces como pastores, predicadores, hombres de Dios, tenemos la leve sensación de que nunca ese momento llegará. Pero está llegando. Ese momento va a llegar. Y yo le pregunto frente a esta palabra, ¿usted tiene a alguien para dejarle lo que Dios le entregó?
se ha dedicado a levantar personas que continúen lo que usted ha hecho hasta el día de hoy. Creo que una de las cosas que más mató los avivamientos fue gente que fue tan poderosa que se le olvidó que el poder era de Dios y no de él, y que él un día moriría. Los avivamientos de 1750 a 1800 se acabaron. Y usted lo sabe, no necesito dar una clase de avivamientos. Cuando el ungido se murió, se acabó el avivamiento. Se murió el pastor, se acabó la iglesia. Se murió el predicador, se acabó la gracia. Se murió el de los milagros, se acabaron los milagros. Y no creo que esto honre a Dios, no creo que lo honre. Porque usted y yo necesitamos entender que lo que viene de Dios puede tener continuidad. Amén. Eliseo podía decir: lo que yo tengo lo recibí de otro. Alguien confió en mí, alguien me lo entregó. Él pagó un precio, sí, claro que lo hizo. Pero en últimas, él recibió el doble de la unción que él no pagó. Y lo hizo porque un hombre como Elías entendió que lo que tenemos de Dios debe continuar, porque yo me voy a morir. Es tan interesante esto que cuando el Señor habla en Malaquías 4 y dice que en los postreros tiempos, antes del día grande y terrible del Señor, Él dice así: y enviaré el espíritu y el poder de Elías. Yo le hago una pregunta: si lo que Eliseo tenía era el doble de lo de Elías, se supone que era el doble de poderoso de lo de Elías. Claro. Era el doble de eficaz, era el doble de bueno, era el doble de todo. ¿Por qué no dice el espíritu y el poder de Eliseo, sino el de Elías? Voy a decir como Pablo: digo yo, no el Señor. Usted me indagará en las escrituras. Pero me temo que la razón es porque, aunque Eliseo tuvo el doble, no tuvo el valor de la oportunidad. Elías sí. Y eso habla de sabiduría, de inteligencia, de pensar en los otros, de pensar en el futuro. Nosotros como pastores necesitamos entender que debemos levantar nuevas generaciones si queremos que el evangelio continúe. Debemos levantar un nuevo pueblo, debemos levantar nuevos líderes, debemos preocuparnos no solo porque lo que yo tengo prospere, sino que aunque yo no esté, continúe prosperando. No solamente porque Dios me prospere, me bendiga, me use, mi pueblo sea bendecido, mi iglesia sea bendecida, no. El error de los pastores del mundo entero hoy es pensar en nosotros. Hay un hombre en las escrituras que siempre me impactó, y no es que ahora no lo sea, es un gran hombre, pero me dolió encontrar una frase un tiempo atrás de un hombre llamado Ezequías. La palabra de Dios dice que Ezequías fue de los buenos reyes que Budateri tuvo, ¿lo recuerdan? Ajá. Un buen rey, un gran hombre. ¿Qué cosas hizo? ¿Qué cosas no hizo? Restauró el templo, trajo los levitas, restauró los sacerdotes, restauró la adoración, celebró la Pascua en un segundo mes cuando era permitido, y Dios se lo aceptó por el deseo que él tenía de Dios. Levantó la adoración en el templo, vivió 15 años más, retrocedió la sombra por amor a él, el Señor. Es un milagro. Usted lo puede leer. La palabra de Dios dice que cuando él estaba a punto de morir, vinieron a visitarlo de Babilonia. Llegaron a visitarlo, mostró todo: la casa, el templo, los tesoros, lo grande y lo pequeño. Isaías le pregunta, le dice: ¿qué vieron? ¡Todo! Y el Señor le dice una palabra y le dice: así te dice el Señor: todo lo que tus padres atesoraron, lo que ellos antes de ti hicieron, será destruido y será llevado cautivo. Y los hijos que tú tendrás, que nazcan de ti, serán eunucos en el palacio del rey y serán destruidos. Y él termina esa frase diciendo: buena es esta palabra, porque por lo menos habrá paz en mis días. Es muy triste descubrir que un hombre que hizo de todo, nunca lo hizo pensando en Dios y en el pueblo, sino en su reino. Es posible hacer cosas tremendas y nunca estar pensando en el futuro de la nación, de la iglesia. Yo sé que usted como pastor ama sus ovejas, pero sepa que no son las únicas que Cristo ama. El corazón de Dios sufre por las suyas, por las mías, por las del lado, por las del frente, por las que están siendo engañadas, por las que vendrán, por la generación que se está levantando, por lo que sucederá cuando usted ya no esté. Usted no necesita morirse, solo perder las fuerzas ya no neutraliza. Usted necesita haberse asegurado que dejó algo y a alguien para que esto continúe. Es maravilloso cuando la Biblia dice: nunca antes de él hubo nadie como él. Habla de Ezequías también, pero el texto también dice: ni lo hubo después de él.
Eso ya no es glorioso, eso es una vergüenza. Porque un verdadero líder levanta gente mejor que él después de él. Y Ezequías no lo hizo. Aquí está Eliseo, mostrando algo glorioso. Pero yo le pregunto, al lado de la opción que él tenía, que era para convertir el corazón de Israel, ¿usted cree que es justo usarlo solo para resucitar un muerto? Cuando usted tiene opción para transformar toda una nación. Lo primero que puedo decirle es que nosotros no podemos olvidar que lo que tenemos tiene un poder real. Usted conoce lo que Dios le ha dado, pastor. Usted sabe lo que Dios le ha dado. Y que todo el mundo menosprecie lo que usted es o lo que yo soy, es hasta normal. Pero que yo olvide el poder que hay en mí. Que olvide que 1, 2, 3, 5, 10, 15, 50 años de ministerio, Dios lo encontró debajo de la cama. No es una cosa que sale en las sorpresas de los paquetes de papas. Es algo que usted trabaja, que Dios trabaja en usted. Es algo que tiene poder real. Tenemos un poder real. Eliseo era un hombre que había recibido una unción que sí servía para traer fuego, que servía para parar la lluvia, que servía para curar las aguas, pero principalmente servía para convertir el corazón de una nación. Quiero que me acompañe al primero libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a volver un poco esta historia que usted y yo conocemos. Cuando que él recibió era la unción de Elías. Y la Biblia dice lo siguiente, capítulo 18, verso 37. Por otro lado. Sí, acá. Amén. Amén. Dice así. Vamos a leer el 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, llegó el profeta Elías que le dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti, escuche esto, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y los consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la casa. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Usted conoce también esta historia. La mayoría de la gente cuando predica solo habla del fuego. Yo sé que el fuego fue sobrenatural, pero para mí lo más sorprendente no fue el fuego. Lo más sorprendente fue que la Biblia diga que el pueblo terminó postrado diciendo: Jehová es Dios. Ellos estaban confundidos. Nosotros siempre hablamos mal de acá y de Jezabel, y de hecho eran los endemoniados, es verdad, estaban mal, pero no eran los únicos mal. El pueblo estaba agradado con los Baalines, le gustaban los dioses extraños. Baal y Acera ya eran sus dioses, estaban en crisis de sequía, agua, y Baal era el dios de la tormenta, era el dios de la agricultura. Y cuando Elías les pregunta si Jehová es Dios, díganlo, si es Baal, vaya fe. La Biblia dice que el pueblo se cayó, el silencio otorgó una confusión que decía: no sabemos, no sabemos. Puede que sea Jehová, puede que no. Esa confusión no era miedo de acá y no era miedo de Jezabel, era literalmente confusión. Ellos no sabían quién era el Señor. Cuando Elías ve esto, dice: tengo que hacer algo terrible para que ellos se conviertan. Levanta un holocausto, desafía a la nación, dice: el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Otra cosa que quiero decirle: Elías no desafió a los profetas de Baal para mostrar que Dios era más poderoso, sino quién era Dios. Así es. Nosotros no fuimos llamados a defender el poder de Dios. Ese no es nuestro llamado. Es aclarar en el corazón a la gente quién es Dios. Amén. Que solo Él es Dios. Amén. Y Él dice, se levanta al frente del holocausto y levanta los brazos y dice: Señor, sea hoy manifiesto
que tú eres Dios, que yo soy tu siervo y que esto lo hice porque tú me mandaste. En un momento el fuego cae y el pueblo se cambia. Una cosa impresionante. El mismo pueblo que le daba de comer a los profetas de Baal y a los de Acera en la mesa de Jezabel y de Acab, fue el mismo que agarró a los profetas y los llevaron hasta Fisón y los ayudaron a matar uno por uno. Fue una conversión. El pueblo volvió ese día al corazón. No se mantuvieron. Pero algo pasó aquel día. El poder de Dios a través de la vida de Elías era tan grande que consiguió. Usted no sabe, hacer un milagro no es difícil. Pero convertir a la gente de las cosas más extraordinarias que existen. Hoy los pastores, predicadores claman: quiero milagros, quiero resucitar un muerto. Cuando aquel mendigo está en el seno de Abraham y aquel otro hombre está en condenación, le dice: Señor, envíalo a que me toque. No, entonces por favor, envía a alguien que le predique a mi familia. El Señor dijo lo siguiente: aunque resucite un muerto, ellos no se convertirán. Estamos pidiendo milagros, los milagros no convierten a nadie. Amén. Pero el poder que habitaba en Elías era más que resucitar un muerto. Era más que traer fuego. Era más que agua. Era poder de conversión. Que olvidó Eliseo cuando llevó esa unción. Olvidó el verdadero poder que lo que había recibido de mí. Yo quiero animarle en esta tarde. Usted y yo necesitamos volver a mirar y descubrir el verdadero poder que hay en nosotros. Porque que otros desprecien lo que Dios colocó, eso es normal. Pero que usted no lo vea, que usted no lo valore, que usted no valore su trabajo, que usted no valore lo que Dios ha hecho. Que usted no piense en dejar muchos, impactar a muchos, hacer muchas cosas que trasciendan la historia. Hermano, Pablo fue tan tremendo que hasta el día de hoy nosotros nos sentimos impulsados por lo que hizo. Fue tanta la convicción de Pablo que hasta el día de hoy se predica de lo que él habló. Necesitamos descubrir el valor real de lo que tenemos. Y pienso que al pasar los años, cuando llega la enfermedad, y hablo de forma espiritual, generalmente tenemos la tendencia a olvidar el poder de lo que habita en nosotros. Eliseo se murió, pero la unción seguía viva. Él se enfermó, pero la unción no estaba enferma. Como dijo Pablo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Usted ya está canoso, pero la unción sigue fresca. Aleluya. Hemos envejecido, pero el plan de Dios no envejece. Nosotros nos cansamos, pero Dios no se cansa con cansancio. Nosotros no tenemos derecho a llevar una unción, porque no nos pertenece, porque es demasiado grande para colocarla en una tumba. Es demasiado de Dios para que nosotros olvidemos el poder. Yo le pregunto hoy, pastor, con amor y con respeto: ¿cuánto poder hay dentro de usted? ¿Desde cuánto se le ha olvidado usarlo de la manera como le fue entregado? Hay gente aquí que tiene poder para ganar personas. Usted ganaba muchas personas. Hay gente aquí que tiene poder para levantar ministerios. Cuando usted quiere, usted convence a muchos que le sirvan a Dios. Y a veces no lo hacemos. Entonces ustedes tienen poder para levantar en oración un pueblo por causa del cansancio. Paró de orar por ellos y paró de motivarlos a que sigan adelante. Tenemos poder para levantar jóvenes, niños, ancianos, adultos. Tenemos poder para entrenar personas. A causa de los años y de la enfermedad, como este hombre, hemos decidido llevarlo con nosotros. Yo le digo: nada de lo que usted tiene le pertenece. No se lo lleve, usted no tiene ese derecho. Lo que viene de Dios debe quedar y debe trascender generaciones, tiempos y fronteras. Porque le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Si usted no va, que vaya otro. Levántelo para que vaya. Usted ya no tiene la fuerza, instrúyalo para que él pueda hacerlo. ¿Cuánto poder hay en nosotros? ¿Cuánto poder? ¿Cuánto? Dios depositó sobre su vida. ¿Hace cuánto que no lo usa? De la manera que sabemos usarlo. Y no es porque no estimamos a Dios,
Eliseo nunca dejó de servirle. Pero yo no voy a mentirle. Eliseo nunca intentó convertir al pueblo, no como lo hizo Dios. Sanó a agua, resucitó uno y otro muerto, le dio hijos a la viuda. En fin, cosas lindas. Pero tenía un poder ya para convertir la nación. Y Jesús te lo desafíos, predíqueles, háganlo. No lo hizo. No lo hizo. Por eso, para convertir el pueblo, volverá ese espíritu de convertir. Porque aunque Eliseo tenía ese poder, nunca lo usó de la manera que hubiera podido. Lo usó de muchas formas, pero no en la totalidad de lo que le debe entregar. En segundo lugar, también quiero decirle qué hemos que decir. Creo que una de las cosas que nos lleva a llevarnos juntos, lo que no nos da es olvidar el precio que hemos pagado para tener lo que tenemos. A veces nosotros mismos olvidamos cuánto nos costó llegar hasta donde hemos llegado. Es una cosa tremenda. Se ve la mayoría de gente paga un precio terrible para llegar a un nivel y cuando llega ya está cansado. Ya no usa nada de lo que tanto luchó para tener. Yo conozco pastores que lucharon toda la vida para levantar un templo enorme y cuando ya lo tienen, ya no tienen fuerzas para ganarse a la gente y llegar al templo. Ya no las tienen. Se mataron tanto construyendo un templo que se les olvidó. Se mataron tanto persiguiendo gente que cuando ya los tienen liderando, no tienen visión para mandar a unos de pastores, otros de misioneros, otros de predicadores, otros de evangelistas. ¿Para qué invertir tanto que no sé qué voy a hacer con todo lo que he hecho? Eliseo invirtió tanto, tanto. Pero hablemos de una de sus inversiones ahí mismo, en el capítulo 19, versículo 19, por favor. 19 dice: partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la vuelta. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y le dio al pueblo que comiese. Después se levantó y se fue atrás de Elías y los serví. Desde el momento que Eliseo aceptó el llamado de Dios, él comenzó a pagar un precio tremendo. Cuando Elías pasa, él no hizo una visita misionera. Él literalmente renunció a su vida para vivir el propósito de Dios. Cuando la Biblia dice: déjeme despedir de mis papás, yo no voy a decir que no se despidió, la Biblia no registra que se despidió, pero dice que iba a eso. Sin embargo, la Biblia es clara al decir que tomó los bueyes con los que trabajaba, que sustentaba, los mató, agarró los yugos con los que trabajaba y los volvió leña y le dio comida al pueblo. Yo no voy a decir lo que él hizo, se aseguró de no tener a dónde volver. Por si me arrepiento, no tengo para dónde volver. Gloria a Dios. Me arrepiento, ya maté el pueblo. Si me arrepiento, ya que me he ganado. Si me arrepiento, ya que me todo, le di al pueblo, me despedí, dije que me iba, decía por vergüenza, no vuelvo. ¿Entiendes? No lo hizo. Y desde aquel momento la historia nos revela que él comenzó a pagar un precio, siendo como un siervo, el siervo del profeta. Comenzó a caminar y lo acompañó, y aprendió y creció. Dios dejó a Elías vivo para formar a Eliseo. Y Elías es impresionante. Él acababa de salir de una depresión, acababa de salir de un momento difícil y aún así formó un gran discípulo. Aún así lo hizo. Lo formó, le enseñó, le transmitió, sabía que ocuparía su lugar y lo desafió. Lo que podía haber logrado es decirle: recibo la unción, no lo hizo. Lo formó de tal manera que fuera un hombre osado y dijera: quiero eso para mí, y pagar el precio para obtenerlo. Y aquí está Eliseo pagando un precio. Cuando Elías no se ha llevado, en el capítulo 1 y 2 de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, la palabra registra que él iba atrás. Voy a Gilgal y él atrás. Me voy y él atrás. Y atrás, años pagando un precio. Así que la unción que él tenía, aunque era de Dios a través de Elías, él también pagó un precio diferente, pero también lo hizo. Tuvo una gran renuncia. Una gran renuncia. ¿Cómo es que un hombre que paga un precio tan alto por algo que él posee, no lo valora de tal manera que por lo menos se lo dé a otro? Por lo menos se lo dé a otro. Cuando la gente se muere o se va a morir,
hay algo que se llaman herencias. Yo no sé si usted ya está preparando la herencia, pero generalmente la gente hace eso. Tiene una casa, va arreglando los papeles. Se le empieza a ir el aire, llama al abogado, no, ponga los papeles a nombre de mi hijo y tal. No, va preparando la herencia. El perro le queda a fulano, el gato se lo deja tal, la finca a mi hijo, la iglesia tal, el templo al otro. Porque a nadie le gusta la idea de haberse matado la vida entera para que todo el mundo se quede con lo que él pagó el precio y no gente con la que él cree y considera que merece quedarse con la casa, que merece quedarse con el carro, que merece quedarse con la vaca. Preparamos la herencia. Ahora, Eliseo se va a morir y no preparó herencia para nadie. No firmó papeles. No se aseguró, estaba enfermo. Y no lo hizo. Elías estaba deprimido, Dios le anunció que se iría y se dedicó a preparar a alguien. Se aseguró de morirse bien y de dejar lo que Dios le dio. Eliseo está aquí, pagó un precio tremendo, terrible, y no le interesó que la unción no trascendiera. Satanás ha visitado la vida de muchos hombres de Dios con algo que para mí se llama amnesia. Satanás ha conseguido que los hombres de Dios olviden cuánto nos costó llegar hasta donde estamos. Usted se acuerda de todo lo que ha hecho para estar donde está hoy. Yo no llevo el tiempo que usted lleva, claro, llevo solo 17 años. Pero cuando yo miro hacia atrás y recuerdo, me duele, Dios mío, todas las veces que dormí en la calle, que no tuve comida, que me humillaron, que me echaron, un montón de cosas. Me dan ganas de levantar misioneros, me dan ganas de levantar predicadores, me dan ganas de dárselo a alguien. Ni loca me lo voy a llevar. Me costó mucho. A Dios le costó más, pero estoy hablando de mí, me costó. Pero la mayoría de los hombres de Dios, cuando pagan el precio, cuando ya lo pagaron, se cansan. Dicen, bueno, ya así me voy a morir en paz. Y bueno, no dejaré herencia. El problema de Eliseo fue olvidar el precio que le pagó. Y yo quiero desafiarlo, que haga un poco de memoria de todo lo que usted ha hecho y por favor, valore su propio trabajo. Pastores, cuando levantamos líderes, estamos valorando nuestro trabajo. Cuando creemos en personas y los enviamos, estamos valorando nuestro trabajo. Estamos valorando. Yo puedo decirles que yo tengo un pastor que valora tanto su trabajo que se aseguró que llegara a las naciones. Por eso nos levantó a nosotros y nos envió. Me valora tanto el hambre que aguantó que se desquitó mandando misioneros al mundo entero. Se desquitó. Valore su trabajo. Porque lo que usted tiene vale mucho. Haga que trascienda. Empúñelo. Y valore. Que la gente vea cuando yo quiero el frasco de alabaster y diga, ¡qué desperdicio! Eso es normal. Siempre hay un Judas que quiere venderlo para los pobres, ¿no? Siempre hay el Judas que dice, ¡qué desperdicio! Toda la vida pastor, no. Toda la vida en esa iglesia, pobrecito, no dejó la empresa, mire lo de pastor. Se le cambió el cabello del pastor. Que la gente lo diga, su familia lo diga, el diablo lo diga, hasta las ovejas que lo digan. Ahora, que usted lo diga, que yo diga, sí, no, verdad, que ver el pasto a la verdad. No. Mejor lo hubiera echado por poquito, lo hubiera guardado, lo hubiera hablado unas 1000 veces, lo mandaba a llamar y le echaba perfume. Lo más triste es ver una persona que dio todo para Dios y él mismo menosprecia su propio trabajo. Eso es más triste que cualquier otra cosa. Que la gente me menosprecie es normal, pero que yo me menosprecie, que yo actúe como si lo que tengo no fuera valioso, que yo actúe como si lo que tengo no pudiera trascender vidas, personas, lugares, naciones, tiempos, eso es gravísimo. Su iglesia puede ser así de pequeña y no por eso no es poderosa, porque lo que nos hace poderosos no es la cantidad, sino la calidad y el tiempo por el que trasciende lo que yo tengo. ¿Cuánto tiempo sobrevive? Las bacterias más poderosas son poderosas de acuerdo a lo que ellas consiguen sobrevivir. Hay bacterias que sobreviven cantidad de años sin estar en el cuerpo de alguien. Bacterias o cosas son muy poderosas. Lo que usted tiene puede sobrevivir para siempre si usted decide valorizar su propio trabajo. ¿Cómo lo valorizamos? Entregándoselo a otros, creyendo en otros.
compartiendo con otros, amando a otros pastores y ayudándolos también con su experiencia, creyendo en un niño y entregándole todo lo que usted tiene, conocimiento, apórtele el camino, hágale el favor de aprender. Alguien en estos días, creo que fue la pastora Susana, me preguntó, ¿cómo hiciste para aprender portugués? ¿Cómo hiciste? Que yo vivo en Brasil y Dios me dio el regalo de hablar fluentemente portugués, al punto que la gente piensa que yo soy brasileña. Y yo le dije, no le voy a mentir, no, yo solita. No, la pastora Cholima, tal vez algunos de ustedes conocieron, fue la primera loca en entrar a Brasil sin hablar portugués, sin dinero y sin conocer a nadie. Y ella llegó y solita aprendió, le costó mucho, 2 años aprender, estudiando de día y de noche solita. Cuando yo llegué, ella se sentó junto con Cristian y me transmitieron todo lo que ya habían aprendido para ayudarme a acelerar. En 2 semanas yo estaba predicando en portugués sola sin traductor. Ella se demoró 2 años. ¿Qué hizo? Valoró tanto su trabajo que lo agarró, me lo embolsó y me lo entregó. Me dijo, así se aprende. Vaya y predique más rápido que yo. ¿Es eso lo que debemos hacer, pastores? Amén. En lugar de dificultarle la vida a alguien que tiene llamado, trátelo, fórmelo, ayúdelo y acórtele los 50 años que usted demoró. Haga que lo consiga en 2, haga que lo consiga en 3. Haga que la gente lo respete aunque usted no lo respetaron. Haga que la gente le crea aunque usted nadie le creyó. Acórtele el camino a la gente. Es eso lo que hace que nuestro trabajo trascienda. Cuando en lugar de ver a alguien que predica le decimos, no, usted está muy nuevo, no, usted no sabe, ayúdelo. Hoy yo me considero una buena predicadora. Voy a hablar con honestidad, creo que Dios me enseñó a predicar. Le voy a decir dónde aprendí. Tengo un hombre que me llevó 4 años a vivir a su casa y me enseñó a predicar. Me enseñó, hágalo así, tómelo así, busque así, ore así, mire así. Me agotó el camino. Se demoró años para aprender. Yo me torné una predicadora al lado de él. Predicábamos en los mismos púlpitos hasta el día de hoy. Y él es mi pastor y me lleva por delante 25 años de ministerio. Y él me dio el honor de predicar como él predica, porque me acortó el camino. Acorté el camino a la gente. Si usted quiere que su trabajo trascienda, hágalo, porque su trabajo vale. ¿Cómo se vuelve valioso? Cuando se lo entregamos a otros, cuando creemos en otros, cuando tenemos el coraje de ganar todo lo que sé y depositarlo en vidas y creemos en ellos. Y en tercer lugar, considero que a Eliseo se le olvidó que lo que él tenía era digno de ser multiplicado. La unción que él recibió era multiplicadora. Él lo descubrió. Cuando él está frente a Elías, él no dice, quiero la unción que tú tienes. Le dijo, quiero el doble de la unción que tú tienes. Él descubrió que esa unción tenía un don de multiplicación. Pidió el doble y Elías no le dijo, bueno, primero, no se puede multiplicar, no da para darte el doble. Si quieres la misma, bueno, pero no existe la posibilidad de multiplicarla, no. Le dijo, uy, cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando me esté yendo, te la dejo. Aleluya. Te la dejo. Eliseo descubrió que lo que tenía era un multiplicador. Que a la hora que le colocaba agüita era como maíz tira. Maíz tira se dice aquí. Pochoclo. Como el choclo. Lo que Dios nos ha dado, pastor, no importa lo que sea, es multiplicado. Amén. Nuestro Dios no divide, multiplica. Amén. Nuestro Dios no da hasta que abunda y sobra. Amén. Es a Amén. nosotros los que nos ha faltado la visión. La gente cree, porque el mundo estableció parámetros. Las iglesias evangélicas establecieron parámetros. Solo tienen misioneros iglesias de 2,000. Solo levantan predicadores y envían pastores iglesias de 5,000, de 500. Estos son parámetros humanos. Los relatos bíblicos, usted lo sabe. Muchos de los relatos bíblicos de Pablo, por ejemplo, que dice que la unción cayó, que fue tremendo, usted lee al final dice, y eran 8 personas. Muchas veces no eran con 50, no eran con 2,000. Tremendo, la de Pedro es genial, 3,000 de una vez, pero no siempre fueron 3,000. Exacto. No siempre fueron 3,000. No sé por qué tenemos esa impresión que siempre era de a 3,000, de a 3,000, de a 3,000. No, Pablo hubo días que le tocó al carcelero y a la familia. Y gloria a Dios, estamos en Filipos. Y amén. Amén.
Y a Lidia al lado del río, y amén. Es sobrenatural, aparece en la Biblia. Ahora, para que aparezca en un libro hoy, si usted quiere publicar un libro, tiene que escribir. Y eso fueron 5.000 milagros, y 8.000 que vinieron. La Biblia es tan simple, tan sencilla, tan práctica. Pero qué poder tan maravilloso que trasciende hasta el día de hoy. Un Felipe que se ganó a uno, un etíope, y trascendió tanto que llegó al África con el Evangelio. Hasta el día de hoy, gracias a Etíope, al Evangelio en África. Que necesitamos entender que lo que hay en nosotros es multiplicado. Amén. Multiplique lo que tienes. Amén. No tenga temor. Yo entendía algo hace años, que lo que tengo no es mío. Entonces, como es de Dios, pues Dios es el que va a hacer su parte, yo solo hago la mía. Yo hago mi parte y Él se encarga. Yo enseño, predico, animo, desafío, trabajo. No me da miedo levantar la gente porque creo que Dios nos la envía. Entonces invertimos, nos enviamos, creemos. Aunque se equivocan, nos corregimos, los disciplinamos, volvemos a confiar. Porque la unción que hay en nosotros es multiplicadora. Amén. Ahora piensen esto. Si Eliseo se quedó con el doble de Elías, imagínense si Eliseo levanta a alguien que le reciba el doble a él. Hubiera tenido el cuádruple de Elías y el doble de Eliseo. Eso es tremendísimo. Eso es muy violento. Pero no quiso. Se lo llevó a la tumba. Se llevó ese poder con él. Multipliquemos lo que tenemos. Amén. Podemos ayudar pastores, iglesias, jóvenes, naciones. Si usted se propusiera levantar un misionero en su iglesia, lo enviaría. Si usted se propusiera dedicarle a alguien, lo haría. Si nosotros nos propusiéramos abrir un instituto bíblico en esta iglesia, si comience con 2, lo haríamos. Nos aman la osadía. Necesitamos multiplicar. Amén. Yo quiero terminar aquí diciéndoles, todos vamos a morir. Amén. No necesita decir amén, igual se va a morir. No necesita ni estar de acuerdo, que nosotros vamos a morir. Estamos envejeciendo. Hoy yo tengo 33 años y yo no puedo creer. Claro, usted está más visto que yo, pero es que yo pensé, niña, me parece que fue ayer. Y me da como, uy Dios mío, me da escalofrío. Dios santo, 17 años. Pero eso me hace reaccionar. La vida va a pasar. Y yo necesito entregar todo lo que Dios me dio, como sea, a quien sea y cuando sea. Necesitamos. Acabo de recordar algo más que también me impresionó la primera vez que lo entendí. La palabra de Dios dice que David quiso construir el templo, ¿recuerda? Dios le dice, no lo vas a construir. Lo va a construir tu hijo Salomón. Y hasta el día de hoy el templo se llama Templo de Salomón. Bueno, ya no existe más, pero históricamente quedó el Templo de Salomón. Pero si usted lee los registros, que sé que sí los ha leído, recordará que aunque el nombre es de Salomón, el templo era de David. El que dejó el oro fue David. El que dejó la plata fue David. El que dejó la madera fue David. El que compró el terreno fue David. El que lo santificó fue David. El que dejó los planos fue David. El que le pagó a los trabajadores fue David. Y el que casi ahorcó a Salomón diciéndole que hay que no lo construya, también fue David. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Salomón? Pues me tocó construir el templo. Que con mi papá, el oro, los trabajadores, y con esa palabra, donde no lo construya, me va a remar. David se encargó de obligar a la siguiente generación a hacer algo para Dios. Amén. Nosotros podemos obligar a todas estas generaciones a que hagan algo para Dios. Amén. Que nuestra vida los perturbe de tal manera que digan, me tocó construir el templo. Nos tocó hacer misiones. En mi iglesia todo el mundo habla de misiones. Todo el mundo. Ellos ni saben cómo terminaron metidos, pero les tocó. Mi pastor ama misiones. Mi pastor ama misiones. Ama la iglesia. Y no hay nadie, hasta los niños te hablan de misiones, lloran por misiones, sueñan por misiones. Y nosotros vivimos impregnados. Él nos obligó a esto, que lo dijo en buenos términos. Nos impregnó. No se siente mal cuando Él predica en las misiones. Todo el mundo dice, Señor, yo me amé, yo me voy, amén. Porque se pone uno mal, que veo. Hermano, la iglesia tiene la esencia del hombre de Dios que nos dirige. ¿A qué estás obligando a tu iglesia? ¿A cuántos les estás dejando? El oro, la plata, la madera, los trabajadores pagos y los tienes del pueblo. Sírvale a Dios. No hay lugar.
no tienen cómo hacerlo. Cuando hay alguien que los impulsa. Hermano, eso es como un carro. Cuando viene a altas velocidades, no importa lo que hay por delante, se lo va llevando. El poder de la convicción es una cosa impresionante. Así que use su poder. Amén. Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. Y ahí donde estamos, donde usted está, donde yo estoy, pregúntese en esta tarde: ¿qué estoy haciendo con el poder que me fue dado? ¿Qué he hecho? Sin duda has hecho muchas cosas como Eliseo, pero yo te pregunto, ¿lo que Dios te dio es solo para eso? ¿Solo para hacer culto los domingos, los miércoles a veces, entre semana, visitar a algunos? Cuando sabes que tienes un poder tremendo para levantar predicadores, para levantar pastores, para levantar misioneros, para bendecir a líderes, cuando tenemos el poder para hacer algo sobrenatural. Dios quiere un Elías. Es el espíritu y el poder de Elías el que volverá. Porque Dios quiere a alguien que entienda lo que Dios le colocó sirve para convertir una nación. No solo para sanar las aguas, para convertir una nación. Considero que Eliseo fue un gran hombre de Dios, pero también considero que algo faltó. La unción trasciende tiempos, lugares y fronteras, porque para eso nos llamó el Señor. Amén. Entonces quiero animarte en esta tarde, pastor, dile: Señor, yo voy a morir, pero no quiero que nada de lo que me dice se vaya conmigo. No quiero que mi ministerio se vaya conmigo. No quiero que mi iglesia, mis jóvenes, mis hijos, no quiero que mi nación, no quiero que las misiones, no quiero que la visión que me diste se vaya conmigo. Quiero poder transmitirla, quiero poder entregarla, quiero poder impregnarlo. Enséñanos a entregarla, Señor. Quiero levantarme, Eliseo. Necesito levantar a alguien que continúe. Sí, Señor. Por favor, Señor, ayúdame. Dile: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Dame la fuerza, dame la Dame la fe. fuerza. Valoriza tu trabajo. Recuerda hoy, amado pastor, todo lo que has vivido para estar donde estás. Dile: Señor, ayúdame a valorar mi trabajo. A valorar mi trabajo. A valorar tu esfuerzo, a valorar tu inversión. A creer. Y decida en esta tarde invertir en personas. Amén. Decida en esta tarde invertir en gente que nadie invertiría. Gloria a Decida en Dios. esta tarde creer en personas que nadie cree. Decida en esta tarde ver a su iglesia como algo de influencia, aunque todo se diga que no hay nadie que pueda hacerlo. Sí hay, siempre hay. Porque Dios es justo. Amén. El mismo Dios que preparó a Eliseo, sin duda tenía a alguien listo para entregárselo también. A veces es falta de creer, es falta de confiar. Señor, quiero orar por tus siervos en esta tarde y por mí. Estamos delante de ti, Señor, frente a verdades eternas y realidades que no podemos cambiar. No podemos cambiar la realidad de que estamos envejeciendo, que las fuerzas van faltando y que los tiempos van cambiando. Pero quiero pedirte hoy, Señor, ayúdanos a cortarle el trabajo a otros, ayúdanos a cortarle el camino a otros, ayúdanos a darles todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos atesorado y entregárselo para que lo guarden. Queremos ser como Ezequías, querer bienestar sobre mis días. No, yo quiero bienestar en el día de mis hijos. Amén. Quiero bienestar en el día de los jóvenes de mi iglesia, de sus adolescentes, Amén. de las nuevas generaciones, de las iglesias que me rodean, de mis compañeros, de las personas que están lejos, que están cerca. Quiero que trascienda lo que nos has dado, Señor. Amén, Señor. Levántanos para tu gloria, ayúdanos para tu gloria. Por favor, Señor, danos la valentía, danos el poder, danos la fe, danos la fuerza, una vez más, para que en medio de nuestra enfermedad podamos levantar a alguien que ocupe nuestro lugar y que reciba lo que tú nos has entregado. Por favor, Señor, ayúdanos. Queremos ser bendecidos y bendecir hasta 1000 generaciones. Dile, pastor: Señor, me dispongo. Señor, Me dispongo a cortar el camino a muchos. Me dispongo a creer en otros. Me dispongo a que mi ministerio trascienda. No solo hoy, no solo algunos, sino todos y para siempre. Muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gracias. Ponte en pie, pastor. Digámosle a Dios que nos dé dirección. Pablo tuvo la capacidad de dejar a Timoteo